Testified that JFK ordered the two men riding on the rear of his car to get off and enter the follow-up car just behind. Bienvenidos a Oscro. Hoy clasificamos nuestras selecciones de las ejecuciones históricas más impactantes que dejaron al mundo atónito. I'm getting that same sensation as I travel around Texas. Mary Surratt. She was born on the family tobacco plantation near Waterloo in Howard County, Maryland. En julio de 1865, Mary Surratt hizo historia como la primera mujer ejecutada por el gobierno federal de los Estados Unidos. Apenas unos meses antes, el presidente Abraham Lincoln había sido asesinado, y la pensión de Mary en Washington, D.C., se convirtió en el centro de una conspiración mortal. John Wilkes Booth y su grupo usaron su casa como punto de reunión mientras planeaban el ataque contra Lincoln y otros altos funcionarios del gobierno. And what happened to her during the trial? How is it that she ended up being the first woman to be hanged by the United States government? Aunque ella proclamó su inocencia, Mary fue condenada por ayudar en el complot del asesinato. Su participación exacta sigue siendo incierta. Algunos dicen que estaba completamente al tanto y era cómplice. Otros creen que fue un archivo expiatorio desafortunada. La reciente serie Manhunt de Apple TV Plus profundiza en su historia, mostrando el caos y la incertidumbre en torno a su culpabilidad. Nicola y Bartolomeo. Tras 7 largos años de batallas legales, Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, dos inmigrantes italianos, fueron ejecutados en Massachusetts el 23 de agosto de 1927. Fueron acusados de un robo y asesinato durante un asalto a la nómina en 1920 en Braintree, Massachusetts, pero las pruebas eran débiles en el mejor de los casos. Estos dos hombres no eran delincuentes comunes, eran anarquistas declarados que creían en derrocar el capitalismo, y en esa época los estadounidenses estaban seriamente asustados por radicales e inmigrantes, especialmente italianos. Su juicio no trató solo de un crimen, sino que se convirtió en un circo político. El juez los despreciaba abiertamente, llamándolos bastardos anarquistas, y la fiscalía usó sus creencias políticas como prueba de culpabilidad. Two men at a shoe factory in Massachusetts. Their case becomes a sensation. Incluso con escasas pruebas sólidas, el jurado no aceptó su inocencia. La reacción mundial fue enorme, desde protestas furiosas en Europa hasta presión diplomática sobre el presidente Coolidge. Las ejecuciones provocaron indignación global. Sacco y Vanzetti se convirtieron en símbolos del miedo de Estados Unidos hacia los inmigrantes y de una justicia torcida. Culpables o no, su caso mostró cómo los prejuicios y la parcialidad política pueden arruinar vidas. Gary Gilmore. En cuanto a pura esencia estadounidense, la historia de Gary Gilmore destaca. Él ansiaba la muerte y la quería de inmediato. En 1977, después de una serie de crímenes violentos, Gilmore fue condenado a muerte en Utah. Se negó a apelar. Gilmore insistió en seguir adelante con su ejecución, convirtiéndose en la primera persona en Estados Unidos ejecutada después de que se reinstaurara la pena de muerte en 1976. Sus últimos días fueron intensos y extraños. Cuando llegó el momento de su ejecución por pelotón de fusilamiento, Gilmore fue atado a una silla, plenamente consciente de lo que iba a suceder. Incluso eligió él mismo el método, rechazando la inyección letal. Según se dice, sus últimas palabras fueron: «Hagámoslo», sin mostrar miedo, solo una extraña forma de valentía. Su muerte provocó un gran debate en todo el país sobre la pena capital, el sistema judicial y si alguien podía o debía elegir morir. Su historia inspiró libros y películas, incluido el famoso La canción del verdugo de Norman Mailer. This site in the old cannery is now a footnote in history, not just because a convicted killer named Gary Gilmore died here this morning. Salvador Puig Antich.
La muerte de Salvador Puig Antich en 1974 fue un sombrío hito histórico, la última vez que España utilizó el garrote, un brutal dispositivo de estrangulamiento, bajo la dictadura de Franco. Puig Antich era un joven activista y anarquista que luchaba contra el régimen opresivo, involucrado en movimientos radicales que sacudían el férreo control de Franco. Condenado por matar a un policía durante un tiroteo, el juicio de Puig Antich fue polémico desde el inicio. Muchos creían que fue una farsa, un juicio espectáculo destinado a aplastar la disidencia. El garrote era un método de ejecución lento y doloroso, convirtiendo su muerte no solo en un castigo. A molts pocs metres hi havia els locutoris, on en Salvador encara esperava l'indult. Sino en una declaración política del gobierno franquista para silenciar la oposición. Su ejecución provocó indignación internacional y se convirtió en símbolo de la dura represión en la España franquista. A pesar de las peticiones de clemencia de intelectuales y activistas de todo el mundo, el régimen siguió adelante. Puig Antich enfrentó el garrote con feroz desafío, cimentando su legado como mártir de la libertad. Hoy, su historia nos recuerda hasta dónde pueden llegar los gobiernos para aplastar la disidencia y cómo las ejecuciones pueden servir como advertencias brutales. De ahí de capilla, luego pasamos al pasillo previo a donde estaba la sala de paquete, donde lo ejecutaron, estaba el garrote. Aileen Wuornos. They weren't cut up, they weren't sliced up, no OJ jazz, you know. And he said, I did the most horrendous crime in the whole wide world. En los anales del crimen estadounidense, Aileen Wuornos sigue siendo una figura compleja y trágica cuya vida derivó en violencia. Ejecutada en Florida en 2002, fue condenada por asesinar a 7 hombres entre 1989 y 1990, alegando defensa propia en cada caso. Pero la historia detrás de su ejecución va mucho más allá de los crímenes. Nacida en una infancia problemática marcada por abusos y penurias, la vida temprana de Aileen estuvo llena de traumas que moldearon a la mujer en la que se convirtió. Recurrió al trabajo sexual para sobrevivir. Y más tarde se convirtió en asesina en serie, atacando a hombres que, según ella, intentaron hacerle daño. Su caso generó un gran debate. ¿Era una asesina a sangre fría o una mujer maltratada llevada al límite? El frenesí mediático fue intenso. Fue retratada tanto como un monstruo como una víctima, generando discusiones sobre salud mental, abuso y el tratamiento que da el sistema judicial a mujeres como ella. Su ejecución por inyección letal cerró un capítulo oscuro. In Florida. Aren't you afraid? No, I'm not afraid. I know where I'm going. Juicio y ejecución de Juana. Una joven campesina francesa, Juana de Arco, dejó una huella imborrable en la historia al cambiar el rumbo de la Guerra de los 100 años. Su historia se oscureció en 1431, cuando los ingleses la capturaron, la juzgaron y la ejecutaron. Con tan solo 19 años, Juana fue juzgada por herejía, brujería y vestir ropa masculina, cargos que tenían más que ver con la política que con la verdad. Los ingleses la veían como una amenaza, un símbolo de la resistencia francesa que debía ser destruido. El juicio fue una farsa desde el principio, lleno de intimidaciones y confesiones forzadas. A pesar de su valentía y agudeza, Juana fue declarada culpable y sentenciada a morir en la hoguera. El 30 de mayo de 1431, en Rouen, enfrentó su destino con increíble coraje, invocando a Dios hasta su último aliento. Su ejecución pretendía silenciarla, pero en cambio la convirtió en mártir y leyenda. Sophie Scholl. Durante la Alemania nazi, ella y su hermano Hans fueron miembros clave de la Rosa Blanca, un grupo de resistencia no violenta que difundía panfletos antinazis, llamando al valor y la justicia. En 1943, Sophie, Hans y su amigo Christoph Probst fueron atrapados distribuyendo estos panfletos en la Universidad de Múnich. Fueron arrestados, juzgados rápidamente por traición y condenados a muerte. ¿El método de ejecución? La guillotina, rápida y brutal. A pesar de enfrentarse a un régimen mortal, Sophie mostró un valor extraordinario.
Durante su juicio, se mantuvo tranquila y desafiante, negándose a retractarse de sus creencias. Sus palabras y acciones inspiraron a incontables personas, demostrando que incluso frente al terror, el coraje puede brillar. La ejecución de Sophie, con tan solo 21 años, se convirtió en un poderoso símbolo de resistencia contra la opresión. El mensaje de la Rosa Blanca sigue vivo, recordándonos el impacto que pueden tener las personas comunes cuando defienden lo que es correcto. Ja. Und ich bin stolz darauf. Edward Slovic. All of us feel pretty bad about this. Yeah, that's only natural. Sir. Desde la Guerra Civil, ningún otro soldado estadounidense, aparte de Edward Slovic, había sido ejecutado por deserción. Durante la Segunda Guerra Mundial, Slovic luchó con los horrores del combate y, a diferencia de la mayoría, tomó la decisión de abandonar su puesto en Francia en 1944. La deserción no se tomaba a la ligera, especialmente en tiempos de guerra, pero el caso de Slovic fue particularmente severo. Mientras miles de soldados desertaban durante la guerra, la sentencia de Slovic fue la muerte por pelotón de fusilamiento, un castigo extremo y controvertido. Su juicio fue rápido, y a pesar de las súplicas de clemencia, el ejército quiso usarlo como ejemplo para disuadir a otros. La ejecución de Slovic causó conmoción entre las Fuerzas Armadas y la opinión pública. Su historia pone de relieve las duras realidades que enfrentaban los soldados y la estricta disciplina exigida en la guerra. Algunos lo vieron como un cobarde, otros como una figura trágica aplastada por las presiones insoportables del combate. So it can't be the idea of killing a man, is it? Angelo y Leonida. Leonida Montanari ed Angelo Targhini vengono condannati a morte il 23 novembre del 1825. En 1825, Angelo Targhini y Leonida Montanari se convirtieron en símbolos de resistencia cuando fueron ejecutados en Roma por su participación en la Carbonería, una sociedad secreta revolucionaria que luchaba contra los regímenes opresivos que controlaban Italia. Los carbonarios defendían la libertad y promovían la reforma política y la unificación de un país dividido y gobernado por potencias extranjeras. Targhini y Montanari fueron atrapados conspirando contra los estados pontificios, y su captura llevó a un juicio severo. Las autoridades querían enviar un mensaje claro: la disidencia no sería tolerada. A pesar de su juventud y del riesgo que implicaba su activismo, ambos enfrentaron la ejecución con valentía, sabiendo que las apuestas eran altas. Sus muertes despertaron simpatía entre los italianos que anhelaban la libertad y avivaron el fuego de los movimientos revolucionarios en toda Europa. Angelo y Leonida no eran simplemente criminales para el poder, eran héroes para muchos que soñaban con una Italia unida. Carlos de Luna. 1989 for stabbing a woman to death in a gas station, but De Luna told the jury he'd witnessed another man named... Uno de los episodios más inquietantes en la historia de la justicia estadounidense es la ejecución en Texas en 1989 de Carlos de Luna. Condenado por apuñalar a una mujer hasta matarla, De Luna fue sentenciado a muerte a pesar de las serias dudas sobre su culpabilidad. Años más tarde, investigaciones revelaron que el verdadero asesino podría haber sido otro hombre, planteando inquietantes preguntas sobre la justicia del juicio y la fiabilidad de la pena de muerte. El caso de Luna no fue solo un error judicial, puso en evidencia cómo las investigaciones apresuradas, la identificación errónea y las fallas sistémicas pueden conducir a consecuencias trágicas. Durante el juicio, se ignoraron o pasaron por alto pruebas cruciales que podrían haber demostrado su inocencia. De Luna mantuvo su inocencia hasta el final, pero el sistema siguió adelante con la ejecución. Su muerte injusta encendió debates sobre la pena capital y sobre cuántas otras personas podrían estar condenadas erróneamente. Gracias por ver hasta el final. Si disfrutaste la historia, dale me gusta, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para unirte a nuestra comunidad. No olvides hacer clic en la campana para que no te pierdas ninguna actualización. Espero tus comentarios. Hasta pronto.